producto de la implementación de esta política que Donald Trump dice es el resultado del descontrol durante la era Biden. Vamos ya mismo al contacto con Tomás Listrani. Tomás Listrani es analista internacional. Tomás, quiero preguntarte qué observás primero en estos días iniciales de Donald Trump, en los que no ha tardado absolutamente nada en enviar estas órdenes ejecutivas, en firmar estas órdenes ejecutivas para implementar lo que ha sido el pilar central de su campaña, ¿no? Ordenar el país también en materia migratoria. Carolina, muchas gracias por la invitación. Bueno, como comentábamos en otra oportunidad, es muy común que los presidentes de Estados Unidos, cuando empiezan el nuevo mandato, firmen una serie de órdenes ejecutivas, decretos, lo llamaremos en Argentina, para poder poner las primeras, digamos, líneas de acción en funcionamiento. Trump ya se propuso durante la campaña y en el tiempo entre que ganó y ahora la asunción, unos primeros 100 días muy grandilocuentes de nuevos anuncios y acciones concretas que permitan ver que él es un hombre que puede conseguir acuerdos para todos los norteamericanos y que tiene resultados muy grandes, muy impactantes y sobre todo con una retórica también que acompaña las imágenes que veíamos recién, ¿no? Medidas en la frontera, medidas con el ejército, medidas en el exterior, que son un mensaje tantos a los que Estados Unidos puede percibir más como rivales o enemigos, pero también para sus propios aliados, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Que obviamente aparece puesta en jaque, pero enseguida se encuentra con complicaciones en términos judiciales, ¿no? Totalmente. Ya varios han señalado que hay problemas hasta constitucionales, digamos. Por un lado, desde el punto de vista institucional, una Corte Suprema favorable al trumpismo por posiciones más conservadoras podría ser favorable a algún tipo de revisión en este caso. Es muy probable también desde el punto de vista republicano, más la línea dura, que tengamos como una explicación en doble sentido. En primer lugar, que Trump en todas las agendas va a prometer 10 cosas importantes y probablemente esas 10 va a cumplir 5 o 6. Muchas obviamente no las va a poder cumplir porque son, como comentabas, sencillamente imposibles o inconstitucionales en algún caso. Pero no importa, las 5 o 6 que sí cumplan van a tener un impacto muy fuerte y él va a poder mostrar que hace más de lo que hacía Sleepy Joe antes. Y en segundo lugar, desde el punto de vista más práctico, en cuanto a las deportaciones o a la revisión de la concesión de ciudadanía o por lo menos ralentizar los trámites, él puede, si bien sin sacar, digamos, los pies de la ley, poder dentro de las oficinas de deportaciones, los procesos judiciales, las cortes, todo lo que tiene que ver con los traductores. Hay todo un sistema muy complejo en Estados Unidos, sobre todo en la frontera, ustedes lo han cubierto muchísimo, con respecto a la logística de la captura, los juicios y las deportaciones, obviamente a los países de origen, que implica pensiones, traductores, pasajes de avión de regreso. Bueno, Trump puede reducir el presupuesto y además ralentizar todos estos procedimientos para que se transforme en algo mucho más engorroso. En segundo lugar, con respecto a lo de la ciudadanía, podría también, digamos, apuntar a que esto se empiece a hacer hasta que en los tribunales se empiece a protestar justamente contra esto y empiece todo el circuito judicial que obviamente va a tardar mucho tiempo. En el medio de lo cual Trump podría empezar a medir, bueno, cuánta opinión popular a favor o en contra o cuán difícil o fácil ve en la justicia que esto avance, ¿no? Hablas de algo muy importante que además da capital político para accionar, ¿no? Que es la opinión popular. Enseguida retomamos la charla con Tomás Listrani, pero hacemos un paréntesis también para hablar con Retomamos el contacto con Tomás Listrani, analista internacional. Tomás, hay algo que mencionaba Julio que me parece importante. ¿Podríamos ver, por ejemplo, a organismos internacionales haciendo presentaciones incluso contra el gobierno de Estados Unidos en instancias internacionales por esta política? Sí, sería posible. Ha ocurrido en algunos casos anteriores, con distinta magnitud, desde la Guerra Fría o desde los 90 hasta la fecha. Siempre hay que tener en cuenta que todas estas acciones que pueden presentarse están limitadas dependiendo del caso, ¿no? Para que fuera algo, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, no cabría demasiado, tendría que ver más con la Corte Penal Internacional, llega el caso que se descubriera algo puntual, pero cualquier otros organismos que no fueran tan, digamos, relevantes, como estos, de todos modos están sujetos a que la participación de Estados Unidos o ya estaba restringida, porque Estados Unidos muchas veces o no es miembro o directamente en ocasiones anteriores actúa por el costado de estas instituciones y vamos a ver ahora encima que de las que sí seguía formando parte o sí seguía aportando,
Trump se va a retirar o va a reducir su participación significativamente. Esto puede ser otro frente discursivo que Trump puede utilizar, sobre todo de cara al público norteamericano, para abrir una guerra en términos retóricos, ¿no?, entre estos organismos internacionales o ONGs que tienen incidencia en esos organismos internacionales, comprados por China, comprados por las élites, el pantano, ¿no?, de las élites, la casta, como en Argentina, internacionales, mientras que Trump está tratando de tomar medidas que favorecen la seguridad de los norteamericanos. Entonces podría transformarse otra vez en un tema más interno, ¿no? Bueno, ahí hay algo que me parece que es la llave del aval popular que en muchos casos consiguieron estas medidas, que es ligar directamente la inmigración irregular con los problemas en materia de seguridad, ¿no? Porque fíjate que además las medidas se toman un poco en simultáneo, ¿no? La declaración del Tren de Aragua como organización terrorista, las deportaciones. De alguna manera, Trump ve estos como asuntos intrínsecamente conectados, ¿no? Absolutamente. No tenemos que olvidar que, ya como se comentaba antes de la elección misma, en los estados clave, los estados pendulares, los swing states, durante la elección de 2024, una de las principales promesas de Trump en los rallies en los estados, sobre todo de la costa oeste, como Arizona o Nevada, pero también algunos de la costa oeste, como Georgia o las Carolinas, ni hay que hablar de Florida, el aspecto el tema de la migración había jugado un rol central en la escena política y que justamente por tener una política mucho más firme, de cambio radical, menos gradual, borrar todo un plumazo, significar los procedimientos, este tipo de medidas a las que estamos acostumbrados con Trump ya desde su primer mandato, había tenido claramente ese apoyo que vimos en la elección. Así que es uno de los principales resultados. Como bien decías, Carolina, lo que Trump está apuntando, sobre todo en sus primeros 100 días, y ni hablar de entre el primer año y medio, ahora hasta un aniversario muy especial en el año 2026, es conseguir 3 o 4 medidas concretas, pero con éxito. Si le toma más tiempo o si tiene que dejar cosas en el camino, es secundario. Trump lo que quiere es verse como un hombre fuerte que puede forjar consensos, tanto hacia adentro como hacia afuera, y solucionar y romper un poco con el inmovilismo con el que la ciudadanía en general en Estados Unidos había caracterizado a la administración Biden. La sensación de que las cosas iban lento, o que si había algún cambio, o no tenía que ver con el cambio que yo quería, o el cambio iba demasiado lento con respecto a lo que a mí me gustaría, ¿no? Tomás Listrani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes.